Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 4. Capítulo 13. Habiendo robado con éxito la espada legendaria, el grupo de Harold evitó la búsqueda de Liner y regresó con seguridad a la capital real. Su propósito era entregar la espada a Harrison. Dado que se suponía que no podían hablar, la entrega se hizo sin problemas y rápidamente terminó. Sin embargo, debido a eso, no descansaron y se les dio una nueva orden. Su siguiente destino fueron algunas ruinas. La denominación ruinas era un sustituto de lo que se denominaba mazmorras y laberintos en términos RPG. De acuerdo con la configuración de este mundo, lo que comúnmente se conoce como ruinas eran los restos de una civilización antigua, y dentro de ellos se podían encontrar artículos y armas que eran imposibles de reproducir usando la tecnología actual. Descubrir esos objetos y hacer dinero fácil de ellos era el objetivo principal de los aventureros. Habiendo sido aventureros en el pasado, los padres de Liner también habían estado en algunas ruinas antes, y ahí fue donde habían encontrado la gran espada Gran. Mientras que algunas de esas ruinas aparecieron en la historia original, había un sinnúmero de ruinas en este mundo que no se mostraron en el juego. Bueno, al pensar en ello, habría sido ridículo que solo 2 de ellos hubieran sido dejados por la civilización de los antiguos en todo el continente como en el caso del juego, especialmente porque eso no fue lo único que en realidad no se mostró en el juego a favor de la conveniencia. Como tal, las ruinas que Harold ahora iba a explorar eran parte de las que no habían aparecido en la historia original. En el camino hacia su nuevo destino, Harold sintió cierta ansiedad con respecto a la exploración de lo desconocido, pero ese sentimiento quedó totalmente apartado por su entusiasmo. En resumen, para él, esto era una llamada para ir a la aventura. Había limpiado las ruinas del juego decenas de veces, pero después de venir a este mundo, la única información que había obtenido de ellas era de libros. Pero era la primera vez que veía estas ruinas con sus propios ojos y estaba muy intrigado por lo que ocurría dentro de estas ruinas. Mientras pensaba que sería bueno convertirse en un aventurero si terminaba siendo incapaz de volver a su antiguo mundo después de despejar el escenario del juego, Harold llegó a las ruinas de Aibar. Naturalmente, estaba junto con Ventus y Lilium. Las ruinas de Aibar, donde Harold y los demás fueron obligados a ir, aún no habían sido completamente exploradas por nadie. Por supuesto, no se sabía qué tan profundo era. No era razonable esperar que 3 personas, entre las cuales no había aventureros profesionales, exploraran esas ruinas por sí mismas. Además, era extraño que Harrison llegara a saber si un tesoro estaba en esas ruinas. Pero bueno, Justus probablemente había obtenido alguna información relevante sobre ellas. Sin embargo, incluso si Harold pensaba en estas cosas, no había mucho que pudiera hacer sobre la situación, solo podía entrar rápidamente y encontrar el objeto que estaba buscando. La enorme entrada a las importantísimas ruinas estaba a mitad de camino de una montaña rocosa, sin embargo, la base de dicha montaña seguía siendo considerablemente próspera independientemente. Aunque esto también se debía a que había un pueblo poblado justo al lado de las ruinas, en general, los aventureros se reunían naturalmente alrededor de este tipo de grandes ruinas. Además, esos aventureros necesitaban comida y artículos, por lo que incluso algunos comerciantes vendrían para vender sus productos a precios no razonables. Explorar las ruinas no era un proceso corto. Por lo tanto, era más fácil y más barato hacer una base cerca de la entrada en lugar de volver a la ciudad cada vez. En resumen, ya que los aventureros vivían en el lugar, necesitaban algunos suministros para apoyar sus estilos de vida. Era un ciclo, los aventureros vendían los artículos que descubrieron en su exploración, así como los colmillos y las pieles de monstruos que tenían valor comercial, y luego usarían el dinero que hicieron para comprar los artículos que necesitaban. Este lugar reunía a personas y objetos y daba a luz un intercambio de dinero y mercancías. Con eso, diferentes bienes fueron distribuidos entre la gente y una economía había llegado a ser. A medida que aumentaba la escala de esa economía, se mantenían las tiendas circundantes y las estaciones de correo simples, por lo que la gente seguía reuniéndose.
Como resultado, una comunidad semejante a una pequeña ciudad había nacido. Aunque algunos monstruos aparecieron, siempre había aventureros en el lugar que tenían experiencia con armas. Ellos defenderían el lugar en caso de un ataque, lo cual fue una gran ayuda para reducir la ansiedad de los comerciantes a un mínimo. O eso lo había oído Harold. Aún así, este lugar es más animado de lo que esperaba. No quiero destacar demasiado, aunque la orden que se impuso a Harold era traer de vuelta un tesoro que se decía que estaba en la parte más profunda de las ruinas de Aibar. Sin embargo, también tenía que ser consciente del hecho de que no podía pasar demasiado tiempo en esa tarea. En primer lugar, esto era para ayudar a mantener a Harrison de buen humor, pero lo más importante, Harold tenía que reunir todos los tesoros para el momento en que Liner llegara finalmente a Harrison. No importa cuánto duraría esta operación, Harold quería hacer esto en un mes. Había miles y miles de ruinas que aún no habían sido exploradas por los aventureros después de décadas, y sin embargo tenía que hacer esto con un grupo de solo 3 en el lapso de un mes. Si él fuera a lograr realmente una hazaña tan tremenda, seguramente atraería mucha atención. Después de eso, tal vez no solo su identidad como Harold, sino incluso su identidad de túnica negra tendría una mala reputación, lo que le dificultaría moverse. Todo lo que podía hacer era llegar a la parte más profunda de las ruinas mientras era visto por el menor número posible de personas y luego marcharse como si nada hubiera pasado. Esa fue su decisión. Sin embargo, aunque quería seguir adelante y hacerlo, todavía creía que desafiar un laberinto sin ningún conocimiento previo sería demasiado imprudente. Hubiera sido útil para Harold si hubiera alguien bastante amable para compartir el conocimiento común y la información con respecto a la exploración de las ruinas, pero mientras que los aventureros cooperarían con cada uno dependiendo de la situación, seguían siendo básicamente rivales. Era impensable para ellos compartir información sobre el trabajo que traía pan a sus mesas a cambio de nada. Así que Harold no tenía otra opción que darles algo a cambio de la información que necesitaba, una tarifa de información. El problema era que la boca de Harold no era adecuada para las negociaciones. Si lanzaba una gran suma de dinero a los aventureros y les preguntaba con condescendencia sobre las ruinas, solo acabaría provocándolos sin importar cómo lo pensara. Por lo tanto, decidió cambiar su enfoque en consecuencia. Ahora, vamos a hablar. Por supuesto, me ha comprado tanto después de todo. Si los aventureros no eran buenos, los comerciantes eran la clave. Para ellos, el dinero estaba por encima de su orgullo, siempre y cuando fueran pagados, compartirían parte de la información que tenían. Y, sobre todo, Harold pensó que eran muy conscientes de que ese tipo de información podría generar beneficios. Sin embargo, las personas a las que se enfrentaba eran profesionales en ganar dinero que por lo tanto intentaron aprovecharse de él al verlo comprar sus bienes como le indicaban, por lo que fue necesario que los amenazara moderadamente y les hiciera la misma pregunta a múltiples comerciantes para aumentar la precisión de la información que tenía a mano. Debido a eso, Harold había terminado usando una gran suma de dinero. Incluso se preguntó si Justus cubriría sus gastos si se lo pidiera. Como el infierno que lo haría. La idea de Harold fue bastante tonta. No había sido empleado por Justus. Oficialmente, Harold solo estaba ofreciendo sus servicios a él para redimirse de los crímenes que había cometido, no era más que algo así como un sirviente bajo el control de Justus. Cuando pensó en ello con calma, la forma en que estaba siendo tratado era deprimente, pero pensar en ello era una pérdida de tiempo, así que simplemente despejó su mente y fue a tomar la exploración de las ruinas de Aibar. Por ahora, a través de las tácticas que Harold había utilizado para obtener información, ya había comprado comida, artículos de recuperación y algunos otros artículos esenciales que llevaba consigo mientras subía la montaña hasta llegar a la entrada de las ruinas. Para ayudarle en su ascenso, había un camino artificialmente hecho que había sido bien mantenido. Sin embargo, a diferencia de los pasos ligeros que Harold estaba dando, los muchos aventureros que vio tenían una atmósfera tensa a su alrededor. Había monstruos y muchas otras causas de angustia en las carreteras de estas ruinas, por lo que mucha gente había perdido la vida allí. Por lo tanto, aquellos que se habían convertido en profesionales en dichas carreteras siempre estaban tan tensos. Harold respiró profundamente a la vez y se asentó el corazón. Vamos.
Ventus y Lilium siguieron de cerca a Harold, quien dio el primer paso adelante. Tenían un buen campo de visión cerca de la entrada gracias a la luz que venía del exterior. En cuanto a cuando llegaron a lugares donde la luz exterior no podía llegar, su camino fue iluminado por múltiples lámparas que estaban colgando a lo largo de la carretera. La verdadera naturaleza de la luz dentro de esas lámparas era en realidad piedras de luz, un tipo de piedras que eran naturalmente luminiscentes. Sus calificaciones se dividieron dependiendo del color y la fuerza de la luz, y se decía que, cuando se trataba de piedras de luz de alta calidad, incluso una muestra del tamaño de un puño podría ser vendida por suficiente dinero para construir una casa. Dicho esto, las piedras que se usaban en lámparas como estas no valían nada. Bajo la guía de la luz, Harold avanzó a través de los pasajes estrechos que tenían alrededor de 2 metros de ancho. Después de descender lentamente durante unos minutos, su campo de visión se abrió de repente. Fascinado, Harold se olvidó por un momento al ver la habitación que estaba mirando. Aunque ligeramente distorsionada, la habitación tenía la forma de una cúpula, y la mejor parte de ella era que cada roca que se podía ver era en realidad una piedra de luz. Había luces suaves y de color púrpura claro que brillaban desde todas las direcciones. Era una vista fantástica. Ciertamente, a juzgar por la fuerza de las luces y su color, eran piedras de luz de bajo grado que no tenían mucho valor como productos. Sin embargo, eso no tenía nada que ver con lo hermosos que eran. Mirando hacia arriba, Harold evaluó que la parte más alta del techo era probablemente a una altura de no menos de 10 metros. De esa forma, sería difícil creer que la habitación estaba hecha por la naturaleza, lo que dejó a Harold preguntándose cómo había sido excavada. ¿Fue obra de aventureros o fue construida por la civilización de los antiguos que una vez vivieron en estas ruinas? Harold estaba sinceramente interesado. Cuando miró abajo, había un espacio subterráneo que era tan profundo que ni siquiera el techo podía compararse. A lo largo de las paredes de la habitación, había un camino muy largo construido como una espiral que fue más y más profundo, capa por capa. A lo largo del camino de ese pasaje, Harold podía ver muchos túneles que parecían estar conectados a la parte interior de la pared rocosa. Entre ellos, probablemente había un camino que conducía al centro de las ruinas y tal vez aún más dentro. Pero, aunque Harold tenía estos pensamientos, no significaba que no entendiera que necesitaba tomarse su tiempo para explorar las ruinas a fin de evitar cualquier accidente. En caso de un encuentro de monstruos en esta construcción, sería extremadamente difícil luchar. Por eso, aparentemente, se suponía que uno se escapaba de cualquier encuentro con monstruos dentro de las ruinas. No solo era difícil luchar en espacios estrechos, sino que también parecía que los monstruos que vivían en ruinas tenían el hábito de formar grupos. Así que había un riesgo de ser atacado por esos grupos, y Harold había oído que, cuando estos monstruos caen en un estado agitado, las cosas podrían salirse de control. Ese fue probablemente uno de los principales factores que obstaculizaron a las personas durante las exploraciones. Mientras miraban hacia afuera para cualquier signo de monstruos en los alrededores, Harold y los otros fueron por el camino en forma de espiral, apuntando a la parte más profunda. Continuaron descendiendo sin perder una sola mirada a los túneles a lo largo del camino. Esto se debía a que, teniendo en cuenta la estructura del mapa y cómo funcionaban los juegos de rol, Harold había juzgado que los elementos importantes estarían en la parte más profunda de las ruinas. Preferiría buscar el lugar con la prioridad más alta primero, y solo después de eso se barrería el lugar. Deténganse. El dúo detrás de Harold siguió sus instrucciones. Los tres se detuvieron cuando Harold sintió una presencia diferente a la de un ser humano en las profundidades del túnel de 20 metros que tenía delante. Cuando el trío ocultó sus respiraciones, un golem de 3 metros de altura emergió del túnel. Ese monstruo hecho de tierra, con su cuerpo que salía de la tierra con piedras pegadas a ella como una armadura, era una vista regular en el juego. Lentamente y poco a poco, bajó por el pasillo. Al parecer, se estaba moviendo hacia la misma dirección que Harold y los otros. Harold dudaba de lo que había que hacer. Tal vez sería mejor esperar a que el golem se fuera a otro lugar. Sin embargo, no había manera de que el golem fuera el único monstruo que el grupo encontraría. Y así, si un monstruo diferente salía de otro túnel detrás del grupo,
corría el riesgo de ser atacado por ambos lados. Aunque el trío no sería derrotado, todavía causaría un alboroto que haría aparecer aún más monstruos, en cuyo caso, podrían tener que volver a la entrada temporalmente. Eso sería problemático. Harold agudizó sus sentidos aún más y evaluó que no había otros monstruos aparte de ese golem, o al menos no había ninguno en el rango que pudiera percibir. Entonces, solo había un enemigo. Sus movimientos eran aburridos, y ni siquiera había notado la existencia de Harold, Ventus y Lilium. Harold dejó su equipaje en silencio y sin ningún sonido, sacó las 2 espadas que estaban cubiertas en su cintura. Dentro del lugar tenue, las espadas brillaban hechizantemente bajo el resplandor de las piedras de luz. Había 2 rayos de luz. No eran ásperos como truenos, sino refinados y luces agudas. Los rayos se entrecruzaron con el cuerpo del golem y después de una breve pausa, el monstruo se derrumbó en pedazos. Harold cayó sobre esos restos y miró con ojos cínicos la montaña de tierra que solía ser un golem. Entonces, él tuvo un pensamiento. Si están en este nivel, no importa cuántos grupos nos enfrentemos, debemos ser capaces de lidiar con ellos. Tal vez esto fue un efecto de los grandes esfuerzos que había puesto, habiéndose acostumbrado a luchar solos contra muchos. Harold se dio cuenta de que había crecido seriamente. Pero ese ambiente fue cortado por un solo grito. ¡Oh! Esa voz profunda sonaba como si hubiera venido del fondo de la tierra, pero más que un grito, era más como un grito de guerra. Junto con eso, los pies de Harold sintieron un temblor de tierra, como un terremoto. Tengo un mal presentimiento acerca de esto. Casi al mismo tiempo que Harold pensaba esto, finalmente vio la fuente de estos acontecimientos. Un solo hombre salió de un túnel en la capa inferior de la habitación, con una nube de polvo y un ruido tronador que lo acompañaba. Como el hombre estaba todavía demasiado lejos, y debido al trabajo combinado de la nube de polvo y de la tenue iluminación, Harold apenas podía verlo. Pero a juzgar por su voz, ciertamente era un hombre. Tal vez porque estaba lesionado en alguna parte, el hombre estaba teniendo dificultades para levantarse después de salir del túnel. Entonces, varios grupos de monstruos aparecieron desde el túnel y lo rodearon. Los monstruos eran topos bípedos que tenían algún tipo de mecanismo en la punta de la nariz, esos eran gruesos, cuernos como taladros que podían girar sobre sí mismos. Los monstruos también tenían garras largas que chocaban juntas para amenazar a sus enemigos. Este era un grupo de Spair Moles. En cuanto al hombre, todavía estaba colapsado en el suelo y parecía bastante miserable, dejando escapar un suspiro hacia el problemático asunto que estaba ocurriendo frente a él mientras pensaba, así que eso es lo que sucede cuando agitas a los monstruos. Como si fuera el problema de otra persona, Harold saltó en medio de los grupos de Spair Moles. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.